Hay un experimento que aparece una y otra vez cuando se quiere explicar que la Tierra es una esfera, el experimento de Eratóstenes. Antes de hablar del cálculo tenemos que mirar las condiciones de partida. Eratóstenes parte de tres supuestos fundamentales. La Tierra es una esfera, el Sol es una fuente de luz enorme pero muy lejana, y debido a esa enorme distancia sus rayos llegan a la Tierra paralelos. La primera de estas condiciones es que la Tierra es una esfera, y aquí hay algo que merece nuestra atención. En el pensamiento griego antiguo no existía una identificación automática entre la esfera y la Tierra que pisamos. La esfera estaba vinculada especialmente al orden supralunar, al ámbito celeste, que se concebía como perfecto, regular y distinto del mundo sublunar, sujeto al cambio y la corrupción. La experiencia cotidiana del mundo terrestre partía en cambio de referencias mucho más inmediatas: horizontalidad, verticalidad, arriba y abajo, relaciones espaciales que cualquier persona podía observar y reproducir. La concepción de una Tierra esférica aparece posteriormente con especial fuerza en determinadas corrientes filosóficas, entre ellas los pitagóricos, para quienes la esfera representaba la perfección geométrica. Para ellos la esfera ocupaba un lugar privilegiado como símbolo de perfección, una figura sin ángulos, homogénea y completa. Desde esa concepción, la esfera podía entenderse como la forma propia de un cosmos ordenado y perfecto. Esto no significa necesariamente que los pitagóricos estuvieran describiendo como una esfera la superficie que pisamos. La esfera podía corresponder al conjunto de la creación, al orden cósmico, mientras que la experiencia terrestre se concebía de otra manera. Por eso distinguían esas dos categorías. Así que no se puede deducir retrospectivamente que los griegos ya sabían que vivían sobre una esfera. El propio debate histórico muestra que existieron diferentes concepciones sobre la forma de la Tierra y que la distinción entre el mundo celeste y terrestre era fundamental. Si la creación de un creador perfecto adopta la esfera como forma de perfección, ¿qué sentido tendría que la realidad en la que habitamos estuviera situada simplemente fuera de esa esfera y no dentro de ella? La pregunta revela algo importante. La forma geométrica no es solamente una cuestión matemática. La geometría estaba vinculada a una determinada concepción ontológica del cosmos. Por eso, cuando Eratóstenes parte de una Tierra esférica, no debemos imaginar que esa premisa apareció aislada de toda tradición anterior. Existe una historia filosófica detrás de ella, con distintas concepciones y debates sobre qué era esférico, qué era la Tierra y cómo debía entenderse la estructura del cosmos. Y precisamente por eso debemos distinguir una cosa: que una esfera sea considerada la forma perfecta del cosmos no demuestra por sí mismo que la superficie que habitamos sea una esfera. Esa es justamente la premisa que tenemos que seguir examinando. Y hay algo más que debemos considerar. Incluso si aceptamos previamente el modelo de una Tierra esférica, Eratóstenes no podía percibir directamente esa esfera desde la superficie. Si estamos en una esfera de dimensiones enormes, nuestra experiencia local se desarrolla sobre un pequeño fragmento de ella, que se presenta como horizontal y aparentemente plano. La curvatura global no se ofrece a la percepción inmediata del observador, situado sobre la superficie. Por tanto, la esfera que Eratóstenes utiliza como condición geométrica del cálculo no es una forma que pueda observar directamente desde el lugar donde se encuentra. Es una estructura global que debe ser inferida o asumida antes de ser utilizada para interpretar las observaciones locales. Ahora vayamos a la observación de los rayos. Una Tierra esférica de dimensiones enormes no nos muestra su curvatura de manera evidente desde la superficie. Puede plantearse como una hipótesis geométrica razonable, pero los rayos paralelos son otra cuestión. Si miramos una fuente de luz, ¿qué vemos realmente? ¿Vemos rayos paralelos alejándose de ella o vemos una luz que procede de una fuente localizada y cuyos rayos se abren y divergen a medida que se alejan de ella?
Esto podemos comprobarlo directamente. No requiere de inferencias ni instrumentos complejos. Pertenece a la experiencia sensible compartida. Podemos poner el ejemplo de una mesa con una linterna y dos varas situadas a diferentes distancias. La luz sale de la linterna y se propaga hacia las dos varillas. Al llegar a la primera vara, lo hace con un determinado ángulo. Y al llegar a la segunda, desde una posición diferente respecto a la fuente de luz, lo hace con otro. Las dos varas producen sombras diferentes, y la diferencia angular no sería por ninguna curvatura de la mesa. Así que podemos hacer exactamente lo mismo que plantea el experimento de Eratóstenes: observar las sombras y calcular los ángulos de iluminación. No necesitamos introducir ninguna curvatura para producir esa diferencia. La propia geometría de una fuente luminosa localizada produce rayos divergentes. Los rayos paralelos aparecen cuando llevamos la fuente a una distancia tan enorme respecto a nuestra escala de observación que podemos despreciar esa divergencia. ¿A qué distancia tendría que encontrarse una fuente luminosa para producir esos dos ángulos de iluminación? Recordemos algo fundamental respecto al Sol. Es una fuente de luz. Podemos pensar en una linterna o en un faro. Cuando observamos un objeto a distancia, podemos hablar que su tamaño angular aparente, cuanto más lejos está, es menor, porque ocupa un ángulo menor ante nuestros ojos. Pero una fuente luminosa plantea otra cuestión. No solo vemos la fuente, recibimos la luz que emite. Otro caso que podemos usar para explicar esto es el de las estrellas. Las vemos como puntos luminosos, pero su tamaño angular aparente no nos permite conocer directamente su tamaño ni distancia. No podemos triangular una fuente luminosa simplemente como triangularíamos un objeto físico, como una torre o una montaña. Una fuente de luz no se comporta igual que un objeto que simplemente observamos en la lejanía. Su apariencia angular no establece por sí misma su distancia. Por eso, en el caso del Sol, no podemos introducir la distancia como hecho observado y después utilizarla para justificar los rayos paralelos. Esa lejanía forma parte de la premisa del modelo. Por tanto, queremos plantear una pregunta muy sencilla. ¿Pudo Eratóstenes observar realmente rayos solares paralelos o los asumió porque eran previamente necesarios al haber situado el Sol a una distancia enorme? Las sombras sí que son observables, los rayos paralelos no directamente. Son una condición que introducimos para interpretar esas sombras. La pregunta es si aceptamos que los rayos del Sol son paralelos porque así lo exige el modelo o porque es como lo observamos. Si utilizamos el propio experimento de Eratóstenes y sustituimos el Sol lejano y los rayos paralelos por una fuente luminosa local cuyos rayos divergen, el mismo planteamiento geométrico ya no nos da necesariamente una circunferencia de la Tierra esférica. Nos permite calcular la distancia aparente de la fuente de luz a partir de los ángulos con los que iluminan dos puntos diferentes. El cálculo no nos dice por sí mismo qué es la realidad física que estamos observando. El resultado depende del marco que hayamos establecido previamente. Si asumimos una Tierra esférica y una fuente extremadamente lejana, calculamos una circunferencia. Si asumimos una superficie plana y una fuente localizada, podemos utilizar la misma diferencia angular para calcular la distancia a esa fuente de luz. Pero incluso desde este segundo planteamiento tenemos que ser rigurosos, porque si utilizamos el modelo de una superficie plana con una fuente luminosa local, el cálculo puede darnos una distancia geométrica aparente a esa fuente, pero no podemos afirmar que esa sea la distancia real al Sol, porque estamos tratando con una fuente de luz cuya naturaleza y distancia no podemos comprobar directamente mediante el procedimiento. El cálculo nos da una relación geométrica dentro del modelo, pero no nos permite salir de ahí y verificar físicamente qué es esa fuente de luz ni dónde se encuentra. Por tanto, desde un punto de vista ontológicamente honesto, tampoco podemos convertir automáticamente esa distancia calculada en la distancia al Sol. Podemos calcular. Otra cosa es saber qué realidad física representa aquella que estamos calculando.
Un marco teórico es el conjunto de conceptos, premisas y relaciones que utilizamos para interpretar aquello que observamos. No vemos primero la realidad completamente desnuda y después construimos necesariamente una explicación. Muchas veces ocurre al contrario. Observamos desde un marco que ya nos indica qué significa aquello que estamos viendo. En el caso de Eratóstenes, ese marco ya contiene una Tierra esférica, un Sol muy lejano y unos rayos solares que podemos considerar paralelos. Una vez aceptado ese marco, una diferencia entre dos sombras adquiere un significado concreto. Puede convertirse en un ángulo de la esfera terrestre. Pero si cambiamos el marco, por ejemplo, si consideramos una fuente luminosa próxima, cuyos rayos divergen, la misma observación puede adquirir otro significado geométrico. Esto no significa que las observaciones sean falsas. Significa que debemos distinguir entre lo que observamos y el marco desde el que lo interpretamos. Esta distinción es fundamental, porque nuestro objetivo no será simplemente preguntar si un cálculo funciona, será preguntar qué marco necesita ese cálculo para funcionar y qué ocurre cuando cambiamos sus premisas.